Ucrania, veamos los últimos avances en la guerra entre Rusia y Ucrania. En el video de hoy, comenzaremos con Estados Unidos cuando Trump dio un discurso, amenazando nuevamente con imponer sanciones de segundo nivel a Rusia. Poco después, Rusia lanzó nuevamente ataques dentro de Ucrania, misiles y ataques con drones, entre ellos uno de los misiles de crucero antibuque Granito que atacó un objetivo en la región de Odessa, en Ucrania, cerca de Orfika y Novosilichik. Este lugar está a solo 4,7 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rumania. El objetivo del ataque fue la estación de compresión de gas en Orfika. Esa estación de compresión incluye una estación de medición de gas natural, similar a la estación de gas Uja que Ucrania había atacado anteriormente. Esa estación de compresión forma parte de la infraestructura principal de los gasoductos que llevan gas a Rumania. El suministro de gas de Grecia, Bulgaria y Turquía proporciona presión adicional. A juzgar por los videos y fotos que han salido, toda la estación de gas está en llamas. A continuación, vamos al frente para ver qué cambios hay en la línea de batalla hoy. Comenzamos por la dirección de Zaporilla, donde el ejército ruso continúa llevando a cabo operaciones ofensivas en la zona al norte de Kamiansk. Actualmente, según la información recopilada, el ejército ruso ha ocupado aproximadamente el 80% del área del pueblo de Pilavka. Actualmente solo quedan algunos bloques en el norte del pueblo, incluyendo un convento de mujeres, todavía bajo el control del ejército ucraniano, en el lado este de la carretera M18, excepto por las fuerzas de vanguardia que hace unos días entraron en el sector 3 al sur del pueblo de Chernovogilsk. Las fuerzas principales en la retaguardia continúan expandiendo sus posiciones en el campo. Se puede ver que varias posiciones en las franjas de árboles están bajo el control del ejército ruso. A partir de los videos de ataques de drones que se han difundido, se puede ver que el ejército ruso continuará avanzando hacia el noreste en el campo. Es muy probable que adopte una clásica maniobra de pinza para ocupar el pueblo de Chernovogilsk. Sigamos la línea del frente hacia el este, para ver la zona de frontera entre Dnipro y Donetsk. Ayer, según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, se informó que el pueblo de Yambarsk, en la región de Dnipro, ya ha sido ocupado por las tropas rusas. En el mapa de Ucrania este pueblo se llama Sikhneve. Este pueblo ya es el tercer pueblo en la región de Dnipro ocupado por las tropas rusas. Se puede ver esta línea punteada naranja, que marca la frontera entre las regiones de Dnipro y Donetsk. Sin embargo, el video de la ubicación geográfica del pueblo de Yambarsk aún no se ha filtrado. Se espera que esta noche lo veamos. El comienzo es al oeste del pueblo de Zelenihai, en el norte. Aún no hay actualizaciones. Hace un par de días, el ejército ucraniano lanzó varios contraataques aquí, pero todavía no hay noticias de seguimiento. Parece que les será difícil tener éxito, porque en la retaguardia, Andreyevka, el pueblo de Klivsov, está siendo objeto de intensos bombardeos rusos. En estos días casi todos los días se pueden ver videos de ataques FAB saliendo de aquí y la carretera H15, al noroeste del pueblo. Este único corredor de suministro ya está bajo el fuego de cobertura de los drones FPV rusos. Además, en el lado este del pueblo de Zelene, las fuerzas militares rusas también continúan expandiendo sus posiciones hacia el norte, según el mapa de Suriyak y las actualizaciones del Estado Mayor. Actualmente las tropas rusas avanzan desde Nizhny-Khansk y el pueblo de Horushivka hacia el norte, y actualmente tienen control total de toda la zona al sur del río Vovcha, que también marca la frontera entre las dos regiones. Además, al norte del río está el alcance del Grupo de Ejército Central. Actualmente la 114ª Brigada está en modo de exploración. La información previa indica que varios equipos de reconocimiento han llegado a las afueras del pueblo Filia. El terreno aquí es bastante complicado, además está en la confluencia de 3 ríos, hay muchos matorrales y zonas pantanosas, por lo que se espera que pase un tiempo hasta que haya noticias posteriores. En general, la tarea principal del ejército ruso en esta dirección es controlar el norte, el pueblo Novopavlivka. Puedes considerar este lugar como una versión más pequeña del pueblo rojo. A continuación, avanzaremos hacia el norte para ver la situación en la aglomeración urbana del pueblo rojo. Primero echemos un vistazo a Ucrania. Estado ha publicado un informe sobre la situación aquí. A continuación se presenta el original de DIPS, la situación en torno a Pokrovsk y Mirnograd. Pokrovsk sigue siendo uno de los puntos más tensos del frente. Las fuerzas enemigas están presionando las posiciones del ejército de Donetsk y tratando de completar una de las tareas más importantes en la región de Donetsk, que es la captura de Pokrovsk. Los planes para llevar a cabo esto son diversos. Almohadilla, desde un avance activo por el frente, al mismo tiempo, con un equipo de reconocimiento astuto, entraron en la ciudad. El enemigo no una, sino varias veces realizó ataque sorpresa por los flancos de la línea defensiva.
y luego buscaba suministros en el lugar. El primer intento de registro fue rodear las defensas de la ciudad en la región de Kortlin, pero las fuerzas de defensa lograron detener con éxito el avance del enemigo mediante esfuerzos conjuntos. Incluso mejoraron en cierta medida la situación táctica. Sin embargo, el enemigo bloqueó el camino hacia Pavlovgrad, con lo que en el mapa vemos como la carretera M30. El apoyo logístico a lo largo de la carretera ha sufrido graves pérdidas. Los drones con arco F, equipados por los rusos, están muy activos en este tramo de la carretera. Casi no se puede transitar. Por ahora, las perspectivas de avanzar en la zona son muy escasas. Las fuerzas especiales están haciendo todo lo posible para luchar, pero, lamentablemente, la situación en el otro lado de la zona es muy mala. El enemigo ha dirigido toda su atención hacia la ciudad de Rozhinsk. Han logrado algunos éxitos y son muy conscientes de la necesidad y la ventaja de controlar esta ciudad. En los últimos días, el ejército ruso ha ocupado las afueras al este de la ciudad de Rozhinsk. Sigue avanzando activamente para consolidar gradualmente, fortalecer su poder, y finalmente ocupar la ciudad. Sigue avanzando activamente para consolidar gradualmente, fortalecer su poder y finalmente ocupar la ciudad. El enemigo se ha dado cuenta de la necesidad de tomar esta ciudad, lo que los ha obligado a enviar más tropas para llevar a cabo acciones de asalto en la zona. Rozhinsk se encuentra al norte de Mirnograd y Pokrovsk, lo que abrirá un camino adicional y muy desfavorable para intentar invadir estas grandes ciudades. Pero, ocupar estas enormes ciudades requiere recursos correspondientes. Estos recursos deben ser primero reagrupados, redistribuidos y enviados a la misión, como en el caso de Avdiivka. Por lo tanto, los rusos han centrado su atención en la logística durante mucho tiempo, lo que ha llevado al colapso de las defensas del ejército ucraniano y al caos organizativo. Komishiga. Una vez que ocupen los edificios densos de Rokinsk, el enemigo, sin duda, los utilizará como un bastión para la infantería y llevará allí a los operadores de drones. Estos pilotos de drones podrán cubrir libremente los alrededores en un área de 15 a 25 kilómetros, lo que aumenta la ventaja en el control logístico. El enemigo también podría intentar avanzar en dirección a Shevchenko, lo que también le permitiría afectar con fuego la logística de Ucrania. Sin embargo, esto es difícil de predecir, ya que todo depende de cómo se desarrolle la situación en combate y de cómo responda el enemigo. Lo anterior es el informe publicado por Deep State sobre la situación en esta zona, donde se puede ver que, por el momento, la atención del ejército ruso sigue centrada en el área de Rozhinsk. Actualmente, las acciones en el norte son para controlar la logística de Rozhinsk, y es muy probable que el próximo paso del ejército ruso sea expandir su posición hacia otra dirección. En Shevchenko, se puede ver que la táctica actual del ejército ruso es muy clara. Utilizan grupos de reconocimiento para operar dentro de la ciudad, distrayendo a las fuerzas ucranianas en el sur, mientras comienzan a presionar en el norte, y es muy probable que después veamos una disposición de líneas como esta. En videos anteriores se mencionó que la parte rusa no ha hecho frente al ejército rojo. Muchos edificios en el área urbana han sido bombardeados a gran escala, al menos dentro de la ciudad. No hemos recibido ni un solo video o noticia sobre bombas FEP. Lo máximo ha sido ver el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple atacando esta zona de edificios altos al sur de la ciudad. Así que ahora que lo pienso, tiene mucho sentido. No hay bombardeo de artillería, y Rusia quiere tomar esta ciudad aprovechando la destrucción. La decisión de que el grupo de reconocimiento entre en la ciudad para atraer atención es también muy razonable. A continuación, veamos la situación en el flanco norte de la carretera N32. Se puede ver que, hoy el mapa de Suriyak ha sido actualizado, el pueblo de Poltavka ya ha sido tomado por las tropas rusas y el pueblo de Rusiniar, que está justo al noreste, ha sido ocupado en un 20%. Y en la dirección suroeste del embalse de Kleivanviksk, se puede ver que el pueblo de Oleksandro Kalinov ha sido ocupado por las tropas rusas. Al norte del pueblo de Yablonivka, aún hay una parte que está bajo el control del ejército ucraniano, pero lo más importante es en los campos del norte, así como en los alrededores de la carretera H20. Estas fortificaciones son las áreas que deben tomar a continuación, especialmente las fortificaciones alrededor de esta zona de servicio de autopista al norte del embalse. Y en el lado este del embalse, primero veamos los avances confirmados. En las últimas 24 horas, el ejército ruso continuó expandiendo su posición a lo largo de la línea de ferrocarril en el pueblo de Sandilivka. Después de ocupar las posiciones defensivas al lado de la vía, también ampliaron su posición en el este de la vía del ferrocarril. Y al mismo tiempo, fuentes no confirmadas informan que las tropas rusas han cortado actualmente las carreteras T0516 y 0522, pero por ahora no hay ninguna evidencia geográfica. Es en videos o confirmación de otros cartógrafos principales, así que por ahora no vamos a cambiar el mapa. Y esperamos pacientemente las próximas noticias. Sigamos con la situación en Severodonetsk, que actualmente también
Es el principal frente de ataque de las tropas rusas, aunque hoy no ha habido cambios en la línea de batalla, pero hemos recibido un informe de una fuente muy confiable de Ucrania. El informe menciona que la situación en la región de Severodonetsk se está deteriorando cada vez más después de que las fuerzas ucranianas perdieran Okamensk. Las tropas rusas comenzaron a avanzar desde el sureste hacia la ciudad, aproximadamente 2 kilómetros. Mientras las fuerzas rusas llevan a cabo una ofensiva en el este en el sur, también avanzan desde la aldea de Vimka, siguiendo la línea del ferrocarril hacia el norte, y según las últimas informaciones recopiladas, las fuerzas rusas ya han tomado Novosherivka, pero por los mapas anteriores, esto ya no parece ser un pueblo, parece que ha estado abandonado durante mucho tiempo. Y en las colinas del este, la batalla continúa, sigue siendo muy intenso, solo que por ahora no hay cambios en el terreno. El informe también menciona la situación en el bosque de Sherbiliansky. Las tropas rusas están empujando gradualmente las posiciones ucranianas, lo que tendrá un impacto grave en la batalla en la aldea de Sherbilianka. La lucha continúa, las fuerzas ucranianas actualmente no pueden controlar la situación en ese lugar. Si la aldea cae en manos del enemigo, la línea defensiva en el sureste del bosque de Sherbiliansky será rápidamente rota. Entonces las fuerzas enemigas concentrarán sus esfuerzos en tomar la parte este de Sherbilianka, en Droniv, el pueblo de Karakun, formando un completo ataque en pinza desde el norte de Seversk. Este tipo de ofensiva es casi idéntico al método utilizado al atacar Chasiv Yar. Sin embargo, esta vez, ante el ejército ruso, falta un río Don. En el norte, hay un bosque de Sherbiliansky. Además, en la dirección de Kremenaya, hoy, hemos recibido una actualización de fuentes ucranianas, que indica que un grupo de reconocimiento de destrucción del ejército ruso ya ha entrado en el pueblo de Zarichne, que también es una zona clave de Kremenaya. Lo más interesante es la ruta que tomó el grupo de reconocimiento ruso al entrar en la aldea de Zarichne. Los que han estado siguiendo la serie deberían recordar que, anteriormente, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva desde Zarichne hacia la aldea de Tolske, y luego casi logró recuperar toda la zona de Tolske. En videos anteriores hablamos de esto. Cuando recuperas una posición o una aldea, necesitas refuerzos y suministros suficientes para sostener el frente. También necesitas tener ventaja aérea para asegurar que no haya una contraofensiva. Aquí se presenta nuevamente esta situación, cuando las fuerzas rusas, después de contraatacar, no solo volvieron a ocupar el pueblo de Torsk, sino que también lograron infiltrarse en varias de las rutas por las que el ejército ucraniano lanzó su contraofensiva. Se espera que pronto veamos cambios en la línea del frente en el pueblo de Zarichne. Y Zarichne está justo en el eje central de Ronliman, a menos de 8 kilómetros del centro de la ciudad de Ronliman, en el flanco norte de Ronliman. Hoy no ha habido noticias actualizadas. Sigamos hacia el norte para ver la situación en la ciudad de Kupiansk. Se puede ver que, en el norte de la ciudad, el ejército ruso continúa expandiendo su posición según la información recopilada, ya ha marcado la zona gris de disputa. Y actualmente el ejército ruso se ha acercado a la calle Dzerzhinsky, que atraviesa el centro de la ciudad, también conocida como la carretera H26. El puente que cruza el río Eskil ha sido bombardeado muchas veces. Y en el noreste de la ciudad, las posiciones del ejército ruso también se están acercando a la estación de tren y al centro logístico. Se puede ver que toda la dirección de la ciudad de Kupiansk, actualmente, la parte más crucial está en el lado oeste de la ciudad, en Soboliv, el pueblo de K. Desde este pueblo hasta la carretera H26, que es la principal vía de abastecimiento, la distancia entre ambos puntos es de solo 900 metros, y hay una gran zona boscosa en medio. Actualmente, las fuerzas ucranianas tienen dificultades para lanzar una contraofensiva efectiva contra este pueblo. Desde aquí, las tropas rusas ya han utilizado drones FPV para cubrir con fuego esta carretera. Después de esto, la línea del frente, en Basinki, probablemente se mantendrá por un tiempo, ya que las batallas en el centro de la ciudad son muy intensas, y cuando el suministro de las fuerzas ucranianas se agote, hasta cierto punto veremos un cambio evidente en el frente. Hoy en la región de Sumei, el frente aún no ha cambiado, solo se ha actualizado un video. Las fuerzas rusas están bombardeando al ejército ucraniano al oeste del pueblo de Nueva Konstantinovka. Esto representa que el ejército ucraniano está contraatacando a las fuerzas rusas en Nueva Konstantinovka, avanzando desde el suroeste, a través de la ruta de Yastru de Vine a Stapne. Por supuesto, otra unidad, en dirección al pueblo de Kindrativka, también está lanzando un contraataque en la misma dirección, como hemos hablado antes. Uno de los objetivos de esta zona de amortiguamiento que creó el ejército ruso anteriormente es atraer a las fuerzas principales del ejército ucraniano, utilizando la aviación para consumir continuamente la fuerza viva del ejército ucraniano. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana.